Hola mis hermanos y hermanas en la fe. Si han llegado hasta aquí es porque también sienten en su corazón un amor especial por nuestra querida Madre, quien intercede por nosotros e incluso ante la adversidad y la incomprensión, sigue siendo nuestra protectora y consoladora. Hoy les traigo otra historia de compasión que les conmoverá. Pero primero, dejen un comentario diciéndonos desde dónde... Tenía solo 23 años, mis hermanas y hermanos, cuando la Madre Superiora me confió mi primera misión. El año era 1957. El destino, una hacienda olvidada en el corazón de la Sierra Mixteca poblana. Un lugar devorado por las serras áridas y los caminos polvorientos donde pocos se atrevían a pisar. La noticia que nos llegó era desoladora. La fe allí se había marchitado. La gente, me contaron, trabajaba hasta la extenuación, sin siquiera la libertad de hacer la señal de la cruz en público. Y yo, recién salida del convento Sagrado Corazón de Jesús, con el hábito aún nuevo y el corazón ardiendo en celo, creía ingenuamente que nada podría conmover mi alma. El recuerdo de aquel viaje está grabado en mí. El tren me dejó cerca del municipio de Acatlán, y lo que siguió fueron horas de caminata bajo un sol implacable. La tierra seca crujía bajo mis sandalias a cada paso. En el horizonte, una pintura de desolación. La inmensidad de las milpas secas y las frágiles jacales. Y en el centro de todo, como una fortaleza, la hacienda Los Olivos, con sus muros blancos y portones de hierro. Las serras, al fondo, eran como centinelas de piedra, testigos mudos de todo lo que allí acontecía. El aire era denso, un olor a polvo y sudor. Sentí en lo profundo del alma mis hermanas y hermanos. Aquella tierra tenía hambre, un hambre que no era solo de pan, era un hambre de esperanza. Mi llegada fue recibida por un silencio denso, roto solo por el viento. Un pequeño grupo de trabajadores me aguardaba, las miradas huidizas, una mezcla de curiosidad y recelo. Sus rostros eran mapas de sufrimiento, surcados por el sol, sus manos, cortezas gruesas por el trabajo incesante. Fue un anciano, de mirada cansada, quien rompió el silencio. Su voz era un susurro. «Hermana, hace años que la voz de Dios no resuena por aquí. El patrón. Él dice que Dios no llena barrigas». Aquellas palabras, mis hermanas, se clavaron en mí más hondo que el sol que me quemaba la piel. Agradecí el valor de aquel hombre y mirando en sus ojos, hice una promesa silenciosa de que me quedaría, aunque el precio fuera alto. Aquella misma tarde, caminé por aquellas tierras, y lo que vi fue un retrato de la desesperanza. Niños descalzos, mujeres encorvadas sobre las piedras del río, hombres de hombros caídos que no osaban encontrar mi mirada. Todos me seguían con los ojos, en una danza silenciosa de respeto y, principalmente, de miedo. Un miedo que pronto ganaría un nombre: Cacique Ramiro, el Halcón Navarro. Los susurros me contaron su historia. Un hombre que abominaba la visión de un rosario. Un hombre que, decían, había expulsado al último sacerdote a la fuerza de sus tierras. En aquel momento, sin embargo, una certeza floreció en mi alma. Era exactamente por eso que yo estaba allí. Cristo no me había enviado a un jardín, sino al corazón de las tinieblas para ser un faro. Mi destino fue una casita humilde, pegada a la capilla de Nuestra Señora del Buen Temporal. Una capilla que todos habían olvidado. El techo era una coladera para la lluvia, el altar un velo de polvo. Y aún así, en medio de tanto abandono, un aroma familiar a copal me recibió. Ahí, yo lo sabía, era mi lugar. Esa primera noche, encontré la imagen de la Virgen María caída en el suelo frío. Encendí una única vela ante ella y en la penumbra, mi oración fue por cada alma que vivía ahí. Le pedí a nuestra Madre por fuerza. Pero, sobre todo, le pedí que me enseñara lo imposible, amar a aquellos que, quizás, algún día llegaran a odiarme. Pero la fe no transforma el mundo de la noche a la mañana. Los tiempos que siguieron fueron de una aridez profunda.
La confianza de ese pueblo tuvo que ser sembrada, día tras día, un gesto a la vez. Yo visitaba a los enfermos, bendecía el agua de sus pozos, enseñaba la señal de la cruz a los niños. Y entonces algo empezó a cambiar. Vi las primeras sonrisas brotando en los rostros cansados de los labradores. Un milagro silencioso. Por las noches, la capilla olvidada volvía a tener vida. Nos reuníamos a escondidas, y el sonido bajo de nuestras voces rezando el rosario llenaba el vacío. Bastaba el sonido de un caballo acercándose para que el silencio cayera como una piedra. Porque el miedo, hermanos y hermanas, el miedo estaba impregnado en todo, tan real y denso como el polvo que cubría aquel altar. Hermanas y hermanos, fue en una tarde gris, junto a la fosa de un niño que se llevó la fiebre, que mis ojos se cruzaron con los suyos por primera vez. El cacique Ramiro el Halcón Navarro, una figura imponente, de piel clara y bigote espeso, pero era la mirada, una mirada de acero que parecía perforar el alma. Se acercó, montado en su caballo negro, y me midió de arriba abajo. ¿Es la nueva hermana? Su voz sonó como un trueno distante. Sí, señor. Vine para servir a Dios y ayudar a su pueblo. Su respuesta fue un golpe seco. Aquí, mi pueblo me sirve a mí. Y con eso, se dio la vuelta y se marchó. Un escalofrío gélido recorrió mi espalda, pero no me moví. Ahí, en esa tierra seca, entendí que aquel encuentro era solo el comienzo, el inicio de una prueba que pondría a prueba los límites de mi fe. Esa noche, en mi pequeño cuarto, anoté una frase que se convertiría en mi oración silenciosa. Si el odio del hombre es fuego, la fe debe ser el agua que lo apaga. Poco sabía cuán literal se volvería esta batalla. Las semanas que siguieron fueron despiadadas. La sequía se profundizó, agrietando la tierra y la esperanza del pueblo. Las milpas morían. La desesperación florecía. Fue entonces que vinieron a mí, rostros marcados por el sol y la angustia, implorando por una bendición, por cualquier señal de que el cielo no los había abandonado. Yo sabía que desafiar al cacique era peligroso. Pero ¿cómo negar consuelo a aquellos que solo tenían la fe? Levanté mi rosario, con los dedos temblorosos, y susurré al cielo sin nubes. Santa María, Madre de Dios, no permitas que esta tierra muera de sed, ni de desesperanza. Aquel susurro selló nuestro destino. En ese exacto momento, algo cambió para siempre. Los días que vinieron después fueron tejidos con hilos de miedo y esperanza. Las viejas campanas de la capilla de Nuestra Señora del Buen Temporal, silenciosas por tanto tiempo, volvieron a sonar. Su eco se mezclaba con el mugido hambriento del ganado y el silbido del viento que arrastraba el polvo del suelo castigado. Cada campanada era un acto de desafío, un sonido que, yo sabía, podía llegar a los oídos del cacique, pero el silencio no era una opción, porque la fe no es un ruido, hermanas, es la propia vida pulsando contra la muerte. A cada nuevo amanecer, ellas llegaban. Las mujeres de esta tierra, con pañuelos cubriendo los cabellos y la dignidad en los ojos. Traían lo poco que tenían, flores silvestres recogidas del suelo seco, un puñado de maíz o a veces solo el peso de sus lágrimas para ofrendar. Rezábamos juntas, siempre en susurros, pues la sombra del cacique todavía se cernía sobre nosotras. Afuera, el sonido de los niños jugando era la única melodía que nos recordaba la inocencia, ajenos al temblor que invadía a sus madres cada vez que el sonido de un caballo se aproximaba. Pero de todos esos momentos, uno se grabó a fuego en mi alma. El encuentro con Clara Montiel, hija del capataz. Ella fue la primera en romper la barrera del miedo. Se acercó sin temor, trayendo una pequeña cesta con pan, y con una voz que era casi un suspiro, me entregó el mensaje más poderoso de todos. «Hermana», dijo, «mi madre me pidió que le dijera que, desde que usted llegó, las noches son menos pesadas». En ese instante, en esas pocas palabras, yo encontré toda la fuerza que necesitaba. Yo sentía, en el fondo del alma,
que mi simple presencia allí, por más insignificante que pareciera, estaba despertando algo dentro de ellos. Algo que hacía mucho tiempo no experimentaban, la esperanza. Pero existía un enemigo que ninguna fe parecía conmover: la sequía. Hermanos y hermanas, aquella plaga persistente no daba tregua. 6 meses, 6 largos meses, sin una sola gota de lluvia para bendecir la tierra. La tierra, agrietada, se abría en heridas profundas. Los animales, uno a uno, caían sin vida. Y el cacique Ramiro, el halcón navarro, el cacique, implacable, encontraba a sus culpables, los trabajadores. Los trataba como animales, a gritos, montado en su caballo. A veces, el látigo restallaba en las espaldas de quien ya no aguantaba más. Aquel hombre, puedo asegurarles, había hecho de la hacienda Los Olivos su propio infierno en la tierra. Y fue justo ahí, en el lecho seco del río, donde su desesperación cobró voz. Yo caminaba entre la arena y las piedras cuando vi al grupo. Cuchicheaban, una conversación tensa, llena de angustia. Pero bastó con verme para que un silencio pesado cayera sobre todos. Pregunté qué les afligía. Fue entonces que el más viejo, don Josué, un hombre de respeto, levantó el rostro, y su mirada, hermanos y hermanas, era la imagen de la más pura resignación. «Hermana», susurró, la voz casi desvaneciéndose. El cacique dio el aviso: «Si no llueve para el fin de semana, seremos todos expulsados». Dijo que nuestras oraciones son inútiles, que Dios se olvidó de los pobres. En aquella mirada, hermanos y hermanas, vi una extenuación que ninguna palabra puede describir, el cansancio de quien ya lo ha perdido todo, menos la propia vida. En aquel instante no hubo vacilación. Me arrodillé en aquella tierra seca, junto a ellos, y mi oración, esta vez, rompió el silencio. «Dios escucha hasta al último de sus hijos», clamé, con la voz ahogada por la emoción. «Y si la lluvia no viene del cielo, que la fe llueva sin parar en nuestros corazones». El sueño no me visitó aquella noche, hermanos y hermanas. La oscuridad traía consigo el lamento del viento, el gemido distante de los animales y el llanto contenido de las madres en sus jacales. Fue entonces que me arrodillé ante la pequeña imagen de la Santísima Virgen, aquella estatuilla rota que yo había rescatado, y hablé con ella, como una hija habla con su madre. «Madre Santísima, no me dejes fallar. Este pueblo ha depositado su confianza en mí, pero yo soy solo una sierva. Si es vuestra santa voluntad, muéstrales que nunca han estado solos». Aquel amanecer selló una decisión que no podía posponer más. Era preciso enfrentar al cacique Ramiro. Basta de esquivarme, hermanos y hermanas. Lo encontré en el patio de la hacienda Los Olivos, la mirada perdida en los sacos de granos vacíos. «Señor», comencé, con la humildad que me quedaba, «el pueblo implora su permiso para bendecir los campos. No es brujería, ni superstición, es solo una plegaria, un ruego de lluvia». Él levantó el rostro, la piel curtida por el sol y por la arrogancia. «¿Bendecir de nuevo con esas tonterías de hábito?», se burló. Su voz era puro escarnio. «No son tonterías», respondí, buscando una calma que me costaba el alma. «Son palabras de fe». Él rió, un sonido seco, lleno de desprecio. «Hermana, si su Dios existe, que haga llover, ahora. Si no, desaparece de mis tierras, para siempre». ¿Qué se puede decir ante un desafío así? Me quedé en silencio. En aquel instante, hermanos y hermanas, comprendí. Su afrenta no era hacia mí, era hacia los cielos. Solo incliné la cabeza en despedida y regresé al rancho El Calvario. Ahí, los campesinos me aguardaban con una ansiedad que se podía tocar, como si esperaran que un milagro brotara de mis manos. Yo no tenía el poder de darles lluvia, pero podía ofrecerles algo quizás más esencial: esperanza. Cuando la tarde empezó a caer, los llamé al campo. El suelo, una red de grietas; el viento, una brasa en la piel.
Alcé mi crucifijo y, con el corazón abierto, recé: Señor, mira a este pueblo, ve su fe, su dolor, su hambre. No por mis méritos, sino por tu infinita misericordia, derrama tu bendición sobre esta tierra. Entonces, aspergé el agua bendita sobre el suelo sediento, herido. Algunos lloraban en silencio, otros susurraban Ave Marías. Ninguna nube se formó en el cielo, ninguna gota cayó. Pero, hermanos y hermanas, algo cambió ahí. Una paz que no se explica, una promesa silenciosa, descendió sobre todos nosotros. La noche llegó, y con ella, la verdadera prueba. Yo volvía a mi celda cuando el sonido de cascos rompió el silencio. Era él, el cacique Ramiro Navarro, su caballo inquieto bajo la luna. Se detuvo y me miró fijamente, y en sus ojos había una furia que quemaba. Te lo advertí, hermana. Su voz rasgó la noche. Mañana vas a pagar por haber desafiado mi palabra. Y entonces solo el sonido de su caballo alejándose, engullido por la oscuridad. Me quedé allí, sola, con el rosario apretado en mi mano, el alma en alerta. Yo lo sabía, mi verdadera prueba. Apenas estaba comenzando. El sueño no llegó, hermanos y hermanas. La noche pesaba sobre mi celda, un silencio sepulcral que todo lo ahogaba. Hasta los grillos parecían haber enmudecido de pavor. Y en el fondo de mi alma sabía por qué. Había desobedecido, desafiado al dueño de estas tierras. Pero díganme, ¿cómo podría haberme dado la espalda? ¿Cómo negar una bendición a los hambrientos? ¿De qué valdría mi hábito, mi fe, si me callara ante el dolor? Entonces encendí una vela, solo una. Su llama danzaba, frágil, ante la pequeña imagen de la Santísima Virgen, la imagen que yo misma había remendado. Faltaba un pedazo de su manto, sí, pero su rostro aún derramaba una ternura que calmaba el mundo. Y fue a ella a quien susurré: Madre mía, si mi acto fue un error, que el castigo sea solo mío, que caiga sobre mí y no sobre este pueblo sufrido. Pero si hice lo correcto, en tu nombre te pido, no me dejes sola cuando la oscuridad venga a buscarme. La oscuridad respondió antes que el sol. Vino en forma de un niño, jadeante, golpeando mi puerta. Hermana, tiene que ver. El cacique está ciego de odio. Su voz era un hilo. Dice que usted maldijo la tierra, que su agua bendita secó la cosecha. Mi sangre se heló, hermanos y hermanas. Corrí a la pequeña ventana de la celda y entonces lo vi, allá, a lo lejos, una columna de humo negro y grasoso subiendo, envenenando el cielo. Eran sus hombres. No era un fuego de limpieza, era un fuego de poder, las llamas clavando en el suelo su firma de tiranía. Tomé mi crucifijo y salí. La gente ya se reunía en el patio, un rebaño de almas asustadas. Vi lágrimas. Vi la desesperación de la huida en sus ojos. No teman, mi voz salió más firme de lo que sentía. Nadie puede quemar lo que es de Dios. Pero entonces escuchamos ese sonido. El suelo temblaba con el galope. Era él, el cacique Ramiro, el halcón Navarro, la furia encarnada misma, flanqueado por sus capataces. Vino en un caballo negro como la noche, la camisa abierta en el pecho sudoroso, los ojos ardiendo, y se detuvo justo frente a mí. El animal se encabritó, relinchando, y el cañón de su escopeta encontró mi pecho. ¿Así que tú eres la monja que se hace la santa? Tronó, la voz áspera como piedra. Se atreven a decir que bendijiste mis tierras sin mi permiso, sin deberme respeto alguno. No, mis hermanos y hermanas, no lo hice por soberbia, respondí, y ustedes no van a creer. Pero mi voz salió con una serenidad que ni yo misma sabía que poseía. Lo hice únicamente por misericordia. La palabra pareció envenenarlo. Él carcajeó, hermanos y hermanas, un sonido hueco, casi animal. ¿Misericordia?, repitió, escupiendo la palabra con desprecio. Solo has traído la desgracia. Desde que pisaste estas tierras,
Ni una gota de lluvia ha caído y los animales agonizan. Tu fe es una plaga. Alrededor, las pobres almas del campo cayeron de rodillas, desesperadas, suplicando para que no me hiriera. Pero el cacique era sordo a la piedad, ciego por su propio orgullo. Su corazón, hermanos y hermanas, era una roca, y entonces bramó su sentencia. Esta noche yo probaré que tu Dios es una mentira. Y fue ahí donde su blasfemia tomó forma. Con un gesto brutal, ordenó a sus capataces que erigieran una cruz, allí mismo, en medio del campo seco. Si esa monja tiene tanta fe en la Virgen, escarneció, la voz goteando veneno, que la Madre de Dios venga a salvarla cuando yo la clave en esa madera. Hermanos y hermanas, un escalofrío de puro miedo recorrió mi espina, pero mis pies se clavaron en la tierra. No retrocedí. Mis ojos se fijaron en aquella cruz, alta, rústica, hecha de troncos que aún olían a savia. El sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo con un rojo sangre que me ahogaba el pecho. En aquel instante pensé en Cristo, en el Gólgota y en el perdón. Si esta es mi hora, susurré, entregando mi destino, que la voluntad del Padre sea hecha. Aquella noche, hermanos y hermanas, me encontró tirada en el suelo del viejo granero de la hacienda. Fui dejada allí, con las manos atadas y en una oscuridad tan absoluta que parecía robar el aire de mis pulmones. Desde fuera lo escuchaba todo. Las risas crueles, el eco de los martillos en los clavos, el crujido de la madera siendo unida. Sí, preparaban mi cruz. Y en aquel infierno de sonidos y silencio, comencé a rezar el rosario. Cada Ave María era un soplo de vida, un esfuerzo que brotaba de un amor que me sostenía. Al principio, mis lágrimas eran de miedo, pero poco a poco se convirtieron en lágrimas de entrega total. Santa María, Madre de Dios, yo susurraba, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y fue entonces, hermanos y hermanas, que algo cambió. De pronto, el aire pesado del granero se llenó de un perfume que jamás había sentido, un aroma que no pertenecía a este mundo. Era un olor a flores frescas, a rosas, como si un manto invisible hubiera cubierto toda la podredumbre de aquel lugar. La cuerda en mis muñecas se aflojó por sí sola, y una luz suave, comenzó a brillar justo frente a mí. No era fuego, ni era una vela, era algo celestial. Y allí, hermanos y hermanas, en aquella penumbra sagrada, una figura femenina empezó a formarse, vestida de blanco y azul. No pude distinguir su rostro por completo, pero su presencia me inundó de una paz que desafiaba toda la oscuridad. Entonces la escuché. Una voz dulce, que parecía venir de otro plano, diciendo, «Hija, no temas. El amor vencerá al odio, no por tu fuerza, sino por la de mi hijo». Intenté responder, mis hermanos y hermanas, pero las palabras no salían. Solo lloré de pura emoción. Ella extendió la mano hacia mí y la cuerda que me ataba, por un milagro, simplemente se deshizo y cayó al suelo. La luz se fue, tan lentamente como llegó, y dejó atrás un silencio diferente, uno lleno de esperanza. Allí, arrodillada, besé la madera del suelo en una mezcla de gratitud y reverencia. «Gracias, Madre», susurré. «Si he de morir, que sea así, bajo tu mirada». Y a lo lejos, las risas de ellos empezaron a apagarse. Poco después, el viento cambió. Comenzó a soplar con una furia que yo jamás había sentido, y una nube densa y oscura se tragó la luna por completo. En ese instante exacto, lo supe. Algo grandioso estaba a punto de ocurrir, algo que ninguna fuerza humana sería capaz de impedir. El amanecer llegó, pero no trajo luz. Vino envuelto en un silencio pesado y extraño. El aire era denso, con olor a tierra quemada y un pavor casi palpable. Desde mi encierro, el viejo granero de la hacienda podía escuchar el movimiento de ellos afuera. Golpes secos,
risas nerviosas y el sonido metálico del martillo en la madera. Estaban terminando la cruz, la misma cruz donde, en su furia ciega, yo sería colgada por haber, según ellos, maldecido la hacienda Los Olivos. Sí, mis manos aún temblaban, pero no era de miedo, mis hermanos y hermanas, no más. Era algo mucho más profundo, una extraña mezcla de aceptación y una fe que se había vuelto inquebrantable. Aquella aparición de Nuestra Señora, en la noche oscura de mi alma, me había bañado en una paz que la razón no puede explicar. Sentía, con cada fibra de mi ser, que pasara lo que pasara, Dios estaba allí, justo en el centro de aquella injusticia que me aprisionaba. De repente, el silencio se rompió. La puerta del viejo granero de la hacienda estalló hacia adentro con un estruendo que me hizo el corazón un brinco. Era el cacique Ramiro el Halcón Navarro. El hacendado entró como un huracán, el rostro una máscara de puro odio. Detrás de él, 2 hombres, machetes reluciendo en la poca luz, y un tercero con una cuerda gruesa y pesada. Sus ojos, mis hermanos y hermanas, se clavaron en los míos. ¿Aún rezas, monja?, se burló, la sonrisa amarga no llegando a sus ojos. Tu Dios no hizo llover, pero yo haré que esta tierra beba, y será tu sangre. Yo no respondí, mis hermanos y hermanas. Ante aquella furia, solo bajé la cabeza y susurré en un hilo de voz casi inaudible: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero mis palabras, en vez de traer paz, fueron como combustible para su odio. Con un jalón violento, me agarró por el hábito y me arrastró hacia afuera, sin la menor ceremonia. Imaginen la escena, mis hermanos y hermanas. El sol apenas surgía en el horizonte, tiñendo la sierra mixteca poblana con un rojo que recordaba sangre derramada. Y justo en el centro del campo del milagro, allí estaba. La cruz, imponente, aunque rústica, hecha de troncos retorcidos. A su lado, una pila de leña seca y un barril de aceite esperaban. De lejos, los trabajadores observaban, paralizados, apenas pudiendo respirar. Las mujeres lloraban en silencio, con las manos cubriendo su boca. Los hombres, con los puños apretados, no osaban un solo gesto. Era el miedo, mis hermanos y hermanas. El miedo que los silenciaba a todos. La voz del cacique Ramiro rasgó el silencio. «Acérquense», bramó, y el sonido hizo eco por todo el campo del milagro. «Vean el destino de quien osa traer superstición a mis tierras». Fue entonces que sus hombres me empujaron, sin piedad, en dirección a la cruz. Pero uno de ellos, un muchacho joven, de piel morena y ojos llenos de una tristeza profunda, no pudo mirarme a la cara. Desvió la mirada. En ese instante yo supe, mis hermanos y hermanas, que su corazón no estaba allí. Me incliné y dije, en un soplo de voz: «No temas, hijo mío, solo haz lo que te mandan, mi alma ya le pertenece al Señor». El cacique entonces le arrancó una antorcha encendida de la mano a un hombre. Sus ojos ardían de odio cuando se volvió hacia mí. «Hoy veremos si tu Nuestra Señora te salva», gruñó, el rostro contraído por la rabia. «Porque si ella realmente existe, que baje ahora de los cielos y apague este fuego». Y entonces, mis hermanos y hermanas, algo cambió. Un viento comenzó a soplar, una fuerza que parecía haber salido de las profundidades, levantando el polvo en remolinos furiosos. La leña seca crepitó, consumida por las primeras llamaradas. Los caballos, en pánico, relinchaban sin parar. El aire se volvió pesado, denso. Era como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración, en una tensión que oprimía el pecho. Y yo solo recité el credo, palabra por palabra, con los ojos fijos en el cielo, mientras sentía el calor de las llamas comenzar a subir por mis pies. Pero fue entonces, hermanos y hermanas, que el cielo intervino. De la nada, una ventolera salvaje azotó la tierra, una fuerza que casi derriba a los hombres más fuertes, y la flama, que debía crecer con furia, simplemente se apagó. El cielo,
Antes de un azul límpido, se cerró en una oscuridad súbita, como si una nube colosal hubiera devorado el sol. Los animales lo sintieron primero. Corrieron con desesperación, las gallinas en alboroto, los perros aullando un lamento profundo. ¿Y el cacique Ramiro? Él levantó el rostro, la cara contorsionada en una máscara de furia y asombro. Un relámpago silencioso rasgó el horizonte. Pero el rayo no vino a nosotros. Descendió certero, clavándose en el corazón del campo del milagro. Exactamente donde, la víspera, mis oraciones habían tocado el suelo. En segundos, un vapor comenzó a subir de la tierra, pero no era fuego, hermanos y hermanas. Era lluvia. Gotas pesadas, tibias, caían del cielo como lágrimas de misericordia. Los hombres del cacique, paralizados, soltaron las cuerdas y retrocedieron, sin entender. Algunos cayeron de rodillas en el polvo que se volvía lodo. Otros comenzaron a rezar, las voces altas y temblorosas. El hombre que me sujetaba los brazos. Él se desplomó, cayó de rodillas a mis pies, el llanto corriendo sin control. «¡Está lloviendo!», gritó uno de ellos, el alma desbordada de alegría. «El cielo nos escuchó». El cacique, empapado de la cabeza a los pies, aún sostenía la antorcha inútil, apagada. Su mirada, antes pura cólera, ahora era un abismo de asombro. Dio un paso hacia atrás, murmurando para sí mismo: «No, no puede ser». Yo también me arrodillé, hermanos y hermanas, no por debilidad, sino por una gratitud que ahogaba mi pecho. Miré al cielo y, entre las cortinas de agua, vi un brillo sutil. No sé si fue un sueño o el milagro revelándose, pero les juro que lo vi. Una forma blanca flotando sobre el campo, un manto azul que danzaba con el viento. Era Ela, la misma luz que había visitado mi celda la noche anterior. La lluvia no dio tregua por muchas horas. Los arroyos secos volvieron a cantar, susurrando vida por la tierra. Los campesinos reían y lloraban al mismo tiempo, abrazándose con la esperanza renacida. Y el cacique, el hombre que planeó clavarme en una cruz, hundió las rodillas en el lodo, finalmente vencido. Sus ojos, rojos e hinchados, encontraron los míos. La voz, un hilo apenas audible, susurró: «Perdóneme, hermana, he pecado contra Dios». Con toda delicadeza le ayudé a levantarse. «No es a mí a quien debe pedir perdón», respondí con voz suave. «Pídalo a ella, a nuestra madre, que intercedió por todos nosotros». Por horas y horas, hermanos y hermanas, la lluvia cayó. Parecía que el propio cielo abría sus manos, lavando no solo el suelo, sino los pecados de aquella tierra sufrida. Allá lejos, el horizonte se rasgaba en relámpagos, pero en mi corazón no había miedo, había alivio. Cada gota de lluvia que escurría por mi rostro, empapando mi hábito, era una prueba viva. La misericordia de Dios, en verdad, no tiene fin. A mi alrededor, la alegría de los campesinos se desbordó. Una explosión de fe. Cuerpos hincándose de rodillas en la tierra mojada, lágrimas mezclándose con la lluvia, manos extendidas hacia el cielo. Era una escena que desafiaba la propia creencia, hermanos y hermanas. Y en medio de aquella conmoción divina, yo seguí inmóvil, arrodillada, sintiendo el peso del hábito empapado, mientras mis ojos veían las últimas llamas rendirse al agua. La cruz seguía de pie, la misma estructura levantada horas antes para mi castigo. Pero, en un abrir y cerrar de ojos, su significado se invirtió. Lo que era una amenaza, ahora era una señal de salvación. Me quedé allí, en silencio, solo contemplándola, y en aquel momento sentí con toda el alma. El sufrimiento se había transformado. Era ahora un testimonio de fe. Sentí una mano en mi hombro. Me volví y no lo podía creer. Era él, el cacique Ramiro. El mismo hombre que, horas antes, quería verme crucificada, ahora tenía el rostro bañado en lágrimas, el sombrero caído al suelo, la camisa completamente empapada y la voz. La voz era un hilo tembloroso. «Hermana», balbuceó casi inaudible. «No entiendo.
No lo merezco. Esa mirada ya no era la del patrón soberbio que conocía. Era la de un niño perdido, descubriendo que había vivido toda su vida en las sombras. Y entonces hizo algo que paralizó a todos. Con ambas manos agarró el crucifijo de mi pecho y se desplomó de rodillas en el lodo. Allí, en medio de todos, sin importarle quién miraba. «Perdóname, Señor», clamó, su voz desgarrando el silencio de la lluvia. «Fui ciego, fui un necio, maltraté a tu pueblo, Jaca, y traté de silenciar tu nombre». Alrededor, los trabajadores se acercaron, en silencio absoluto. Nadie osaba decir una palabra. Solo se escuchaba la lluvia en los techos y los sollozos de un hombre quebrado. Me acerqué despacio. Puse mi mano sobre su cabeza y las palabras de una antigua oración vinieron a mis labios. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y hoy, en su bondad, Él tocó tu corazón. Él levantó el rostro, los ojos aún bañados en lágrimas, y su voz, que parecía venir del fondo del alma, pidió: «Bendice mi tierra, hermana, pero esta vez que sea con todos nosotros». Aquel ruego atravesó mi alma. Quité el crucifijo de mi hábito, lo elevé a los cielos y justo allí, bajo la lluvia que ahora parecía purificar, comenzamos a orar. Mi voz inició la plegaria y pronto el pueblo respondió, al unísono, un coro que resonaba por el valle: «Dios te salve María, llena eres de gracia». Y la voz del antiguo patrón, ahora transformada, se unió a las demás, frágil, humilde. Era un instante de pureza tan rara que parecía que el propio cielo había descendido para cantar con nosotros. Y como un milagro, la lluvia empezó a ceder. El sol rasgó las nubes, derramando una luz dorada sobre nosotros y pintando un arco iris vívido en el horizonte. El barro se volvió un espejo, reflejando la luz. Las flores del campo, antes curvadas, parecían erguirse hacia el cielo. Todo estaba renaciendo. Fue entonces cuando el cacique Ramiro me miró. Sus ojos ya no tenían lágrimas, solo una gratitud que ninguna palabra podría describir. «Hermana», confesó, la voz firme por primera vez, «pasé toda mi vida creyendo que el poder estaba en mis manos, pero hoy lo vi. El verdadero poder viene de lo alto». Hizo una pausa y concluyó: «Prometo cambiar. Prometo servir a este pueblo y no más oprimirlo». Yo no dije nada, solo lo abracé. Y ese abrazo, selló algo mucho más profundo que un perdón. Selló un nuevo comienzo. Fue aquella misma tarde que la orden del cacique Ramiro resonó por toda la hacienda. Una orden que hizo que sus hombres soltaran las herramientas en el campo. La misión era otra, una misión urgente: reparar la vieja y olvidada capilla de Nuestra Señora del Buen Temporal. El verdadero asombro, sin embargo, fue verlo allí, con sus propias manos. El cacique, él mismo, cargando maderas, clavando tablas y limpiando el polvo del altar sagrado. Ninguna de nosotras, en nuestras oraciones, osaba creer en aquella escena. La gracia divina, de hecho, había encontrado su camino hasta aquel corazón. En cuestión de días, la promesa se cumplió. El campo, antes seco, se vistió de un verde nuevo. Los animales encontraron fuerza, los ríos volvieron a cantar su curso vigoroso y el aire. El aire tenía el aroma de la vida renovada. Pero el verdadero milagro no estaba en la tierra que florecía, sino en el alma de aquel hacendado. Yo lo veía llegar, todos los domingos, sin falta. El cacique Ramiro buscaba siempre el último banco, el lugar de los penitentes, y allí permanecía invariablemente de rodillas con el sombrero posado en las manos. Un hombre renovado por la fe. En medio de los cánticos de aquella tarde, él se levantó. Y entonces, para asombro de todos, su voz cortó la melodía. Sonaba firme, llena de una nueva convicción, pero su mirada... su mirada llevaba el peso de una humildad que yo jamás había visto. «Hermanos», confesó, «por demasiado tiempo yo pensé que Dios era hecho de silencio.
La verdad, sin embargo, es que yo estaba sordo. Si el Señor tuvo compasión de mí, ciertamente la tendrá de todos los que en Él confíen. El miedo ya no tendrá morada en esta hacienda. A partir de hoy, este lugar será un santuario de oración. Los campesinos estallaron en aplausos. Muchos, rendidos por la emoción, simplemente lloraban. Yo, en mi silencio, solo contemplé la imagen de la Virgen María sobre el altar. Era el mismo rostro de aquella noche terrible en el viejo granero. Pero ahora parecía sonreírme. Lo que vino después fue un amanecer que parecía no tener fin. La hacienda Los Olivos, antes escenario de miedo y opresión, se transformó en vibrante refugio de esperanza. El cacique Ramiro, el halcón, ese mismo hombre que un día ordenó mi crucifixión, ahora caminaba entre los trabajadores, saludando a cada uno con respeto inédito. Los campesinos apenas podían creerlo. Algunos lo miraban con desconfianza, esperando una tormenta tras la calma, seguros de que el cambio sería pasajero. Pero no lo fue. Fue una mañana inolvidable que él apareció en la puerta de mi modesta morada. Zapatos cubiertos de barro y sombrero en manos delataban la urgencia en su alma. Se arrodilló. Allí, frente a mí. Con voz que temblaba de tan firme, declaró: «Hermana, he venido a cumplir una promesa. Quiero levantar una capilla en el mismo lugar donde mi furia intentó silenciarla. Allí, donde la primera gota de lluvia nos bendijo, debe nacer un altar para Nuestra Señora del Buen Temporal». Sus palabras resonaron hondo en mí, hermanos. Lo miré en silencio y supe sin duda que era su alma la que hablaba. Aquel hombre, en verdad, había sido tocado por la gracia. «La Virgen escuchó su arrepentimiento», respondí. «Y cuando el corazón se humilla, Dios levanta lo que estaba muerto». A partir de ese instante, su promesa se convirtió en misión de todos. De la Sierra Mixteca poblana, los hombres traían piedras para los cimientos. Con manos delicadas, las mujeres bordaban manteles y arreglaban flores. Hasta los niños, en su carrera incansable, juntaban ramas y lodo para las futuras paredes de adobe y jacal. Nadie se quejaba, nadie discutía. Por primera vez, un único propósito unía cada corazón en esa tierra: construir un hogar para la Madre de Dios. Mi parte era guiar las oraciones que bendecían cada piedra. Cada amanecer nacía con un Ave María. Cada crepúsculo se despedía con un «Gracias, Señor». Y el cacique Ramiro, sin temor al sol abrasador o al cansancio, cargaba piedras y ladrillos como cualquier otro. No como patrón, sino como siervo más. Mis manos ya no eran las mismas. Ellas, que un día conocieron la rigidez de la vida monacal, ahora descubrían la gracia de servir. Y fue en un atardecer que todo cambió. El cielo era pintura en tonos de fuego cuando subí al techo, aún en obras, de nuestra capilla. Mi misión era simple: levantar la pequeña cruz de madera en el punto más alto. En el momento exacto en que la cruz se afirmó, hermanos y hermanas, algo sucedió. Un perfume, dulce, inexplicable, como jardín de rosas que florece en un instante, me envolvió por completo. Mi primera reacción fue buscar rosas. Alguien debía haberlas traído. Pero no había nada, ninguna flor. Era el propio aire el que exhalaba aquel aroma sagrado. Allá abajo, los trabajadores se detuvieron. Sus ojos se cruzaron con los míos, cargados de asombro reverente. El silencio que se instaló era denso, pesado. Ninguna palabra tuvo que ser dicha. En nuestros corazones, la misma certeza florecía. Nosotros sabíamos. Ella estaba allí. Mis queridos hermanos y hermanas, la memoria de aquel día de inauguración jamás se ha borrado de mí. Familias enteras, de rancherías lejanas, llegaban en peregrinación, atraídas por la noticia del milagro. Traían sus veladoras, sus imágenes, sus milagritos. Un silencio casi sagrado se apoderó del campo del milagro. El sol ardía en el cielo, pero una brisa fresca nos tocaba la piel, como si el mismo cielo soplara una bendición sobre nosotros. Cuando la misa comenzó,
vi al cacique Ramiro, el halcón navarro, caminar hacia el altar. En sus manos traía una pequeña imagen de la Virgen María. Era la misma que yo había encontrado en pedazos en la capilla de Nuestra Señora del Buen Temporal meses atrás, ahora perfectamente restaurada, vestida con un manto azul que él mismo había mandado hacer. «Que esta imagen», dijo él, y la emoción en su voz parecía vibrar en el aire. «Recuerde a todos que la fe es capaz de transformar hasta el corazón más endurecido». Pero fue en el momento de la consagración que algo pasó, algo que incluso hoy, a mis 91 años, todavía me eriza el alma. En el instante exacto en que el sacerdote elevaba la hostia sagrada, una paloma de un blanco puro entró por la ventana. Se posó, serena, sobre la cruz del altar. No se movió, no se asustó. Permaneció allí, inmóvil, mientras todos nosotros, en un silencio absoluto, conteníamos la respiración. Al final de la misa, simplemente alzó el vuelo y desapareció en el azul del cielo. Para el pueblo, y para mí también, no había duda, era una señal. El propio Espíritu Santo había descendido sobre aquella tierra, confirmando lo que nuestros corazones ya sabían. La Virgen María había escogido ese lugar para ser su morada de paz. Desde entonces, cada 12 de diciembre, en el día de Nuestra Señora de Guadalupe, una gran procesión celebra aquel momento. Gente de tierras lejanas viene a agradecer. Historias se esparcen. Algunos cuentan sobre curaciones de enfermedades que la medicina no explicaba. Otros sobre cosechas que volvieron a florecer con un vigor renovado. Y el agua del pozo, aquel que cavamos al lado de la capilla de Nuestra Señora del Buen Temporal, nunca más se secó. Con el tiempo, la hacienda Los Olivos se convirtió en un santuario. Mis hermanos y hermanas, el cacique Ramiro envejeció allí, dedicando sus días a servir a los más pobres, con una humildad que, muchas veces, me llevaba a las lágrimas. Muchos años después, cuando sintió que su hora llegaba, hizo un último pedido: ser sepultado bajo el suelo de la capilla. ¿El motivo? Para seguir cuidando de este lugar sagrado, donde la misericordia me encontró por primera vez. Esas fueron sus palabras finales. Y hasta hoy, en cada misa celebrada allí, siento el mismo aroma de rosas de aquella tarde. Un aroma que calma el alma. Es una señal, una certeza de que la Madre, aún invisible, todavía camina entre nosotros, viva, en cada oración, en cada lágrima, en cada corazón que se arrepiente. Fue así, hermanos y hermanas, como aquella humilde capilla de Nuestra Señora del Buen Temporal se transformó, volviéndose el corazón de nuestro valle. Donde antes resonaban gritos y órdenes, ahora solo cánticos y rezos. Al amanecer, la campana no anunciaba el trabajo forzado, anunciaba el rosario. Un nuevo tiempo. Las cadenas del miedo se habían roto. No había más esclavos, solo almas libres, unidas por el trabajo, la fe y una gratitud desbordante. Yo era joven, pero sentía el cabello blanquear bajo el velo, un peso precoz por todo lo que vi, por el sufrimiento. Pero la fuerza, ¡ay!, esa nunca me abandonó. Pues al cruzar el umbral de aquella capilla, sentía una presencia viva, dulce, constante. La Santísima Virgen María, ahí, vigilante, cuidando de cada uno. Y juro que, desde su altar, ella nos sonreía. ¿Quieren saber del primer milagro? No tardó en suceder. Doña Sofía Rivera, consumida por años de enfermedad, llegó apoyada por sus 2 hijas. Sus pies ya no le obedecían. Con esfuerzo inmenso, se arrodilló ante la imagen. Su rezo. Fue un susurro simple que nos rasgó el alma. Madrecita, no pido la cura, solo fuerzas para ver a mis nietos antes de partir. Rezamos con ella. Un coro de esperanza. Entonces, al volver el silencio, lo impensable ocurrió. Se levantó. Sola, sin sus hijas, sin su bastón. Dio un paso, luego otro y uno más. Después se derrumbó de rodillas, no por debilidad, sino en un llanto de pura liberación.
Un grito resonó. La multitud, atónita, se postró. Y yo lloré. Lloré porque vi con estos ojos aquello que la ciencia jamás podrá explicar. Mas aquello fue solo el comienzo. Tras doña Sofía Rivera, los testimonios surgieron, uno tras otro, más impresionantes. Un niño mudo de nacimiento rompió el silencio de una vida con su primera palabra: María. Una tormenta furiosa, lista para devastar nuestras milpas secas, desvió su curso como si tocara una muralla invisible alrededor del terreno sagrado. Un incendio voraz en un establo se extinguió solo, a pocos metros de la capilla, como por orden divina. Esas historias, y tantas otras, quedaron grabadas en el alma de nuestro pueblo. Pero el milagro más grande, el más profundo de todos, no fue ninguno de esos prodigios. El verdadero milagro fue la transformación de los corazones. Vimos a personas aprender a perdonar, a compartir lo poco que tenían, a rezar juntas. Aquellos trabajadores, antes tan rudos, ahora se reunían por la noche para leer la Biblia. Y el cacique Ramiro, el halcón Navarro, el viejo hacendado, aquel hombre de corazón antes tan endurecido, se convirtió en el mayor benefactor de los pobres. Construyó una escuela, un dispensario y hasta un pequeño albergue para los viajeros. Hubo un día, hermanos y hermanas, que jamás olvidaré. El sol era implacable, pero ahí estaba el cacique Ramiro, trabajando la tierra con una fuerza que yo no comprendía. Tuve que acercarme, tuve que preguntarle: «Cacique, ¿qué fuerza es esa que lo mueve?». Él se detuvo, me miró y sonrió. Una sonrisa de una humildad que desarmaba, y entonces dijo con la voz serena: «Hermana». Cuando la lluvia finalmente cayó, lo entendí todo. Hizo una pausa. Dios no me estaba castigando, de ninguna manera, Él me estaba salvando. Y concluyó: «Y cuando se recibe un amor así, ¿cómo no corresponderlo?». Esas palabras nunca más salieron de mí. ¿Y saben ustedes lo que pasó después de aquel día? La fe empezó a desbordarse. Cada 12 de diciembre, la procesión se convertía en un río de gente. Un río. Gente venía de lugares que apenas sabía que existían, trayendo flores, cintas, promesas grabadas en madera. Algunos venían descalzos, pagando sus deudas de gratitud. Otros dejaban cartas, pequeños billetes de agradecimiento que yo guardaba como tesoros, uno por uno, hasta que un baúl entero ya no fue suficiente. Fue una noche, revisando aquellos papeles, que encontré una carta que lo cambió todo. La caligrafía era temblorosa, sufrida. Decía: «Hermana, mi hija nació con el corazón enfermo. Recé a Nuestra Señora del Buen Temporal y hoy está curada. No tengo oro para ofrendar, pero juro dedicar mi vida a servir a los pobres en nombre de ella». No había nombre, pero ¿acaso hacía falta? Ahí estaba la prueba definitiva. La fe verdadera no se compra y no le pertenece a nadie, pero con el tiempo la duda también aparecía. La gente me miraba a los ojos y preguntaba, casi en un susurro: «Hermana, ¿todo esto es real? ¿Los milagros existen de verdad?». Y mi respuesta era, y siempre será, la misma. El verdadero milagro, mis queridos hermanos y hermanas, no es el castigo que Dios evita. No es el fuego que desciende de los cielos para asustarnos. No. El milagro es el cambio silencioso que sucede aquí dentro. Es la transformación profunda que Dios realiza en el corazón de quien se atreve a tener fe. Los años pasaron y el pueblo me dio un apodo: la hermana del milagro. Les confieso que ese título siempre me pesó, me avergonzaba, porque el mérito nunca fue mío, jamás. Era todo obra del Señor, que en su infinita bondad usó mi insignificancia para sus planes, pues en el fondo de mi alma yo siempre supe la verdad, la verdadera protagonista de toda esta historia. Era, y para siempre será, nuestra Madre, la Virgen María. Recuerdo ese día, hermanos y hermanas, con una claridad que el tiempo no borra.
Un periodista de la ciudad grande apareció para entrevistarme. Él traía una cámara, un cuaderno y un escepticismo casi palpable en la mirada. «Hermana», me preguntó, con la voz cargada de desconfianza, «¿usted realmente vio a la Virgen?». Fijé mi mirada en la suya, y con la voz firme le respondí sin dudar. «No la vi con los ojos del cuerpo, hijo mío. Yo la vi con los ojos del alma. Y el alma, cuando verdaderamente ve, hermanos y hermanas, no necesita de otras pruebas». Él solo bajó la mirada, visiblemente conmovido. Tiempo después, supe que aquel hombre había reencontrado su camino en la fe. Y fue así, hermanos y hermanas, como los años comenzaron a escurrirse, como arena fina entre los dedos. La hacienda Los Olivos dejó de ser solo un punto aislado en el mapa. Floreció, se transformó en un santuario, un suelo sagrado. Cada piedra, cada árbol, cada flor de aquel lugar parecía susurrar la misma historia, la de un antes y un después, la de un sufrimiento transfigurado en esperanza. Y había momentos, especialmente al atardecer, en que un aroma inconfundible de rosas llenaba el aire. En esos instantes, nadie necesitaba decir nada. Todos sabíamos. Ella estaba allí, invisible a los ojos carnales, sí, pero absolutamente presente y real en nuestros corazones. El tiempo, claro, cobró su precio. Yo veía las marcas de los años profundizarse en mi rostro, hermanos y hermanas, pero la soledad nunca encontró morada en mí. Mi mayor consuelo, mi alegría más pura, era ser testigo de generaciones enteras naciendo, creciendo y rezando bajo el mismo techo, el techo de aquel santuario. Un lugar que un día fue erigido sobre lágrimas y después consagrado por la redención. Los años se desenrollaban con la lentitud de una oración profunda, de esas que uno hace de rodillas. Mi cuerpo, ya anciano y fatigado, empezó a clamar por reposo. Pero mi alma, hermanos y hermanas, esa permanecía encendida. Una llama viva, incandescente, que simplemente se negaba a apagarse. ¿Y la capilla, hermanos y hermanas? Ella permanecía, firme, más fuerte que nunca, hermosa en su sencillez, pero desbordante de flores y sobre todo de fe. Una testigo silenciosa de tantos nacimientos, tantos matrimonios y tantas despedidas de generaciones que por allí pasaron. En cada bautismo, en cada boda, en cada funeral que yo celebraba, la presencia de la Virgen era una certeza, tan palpable, hermanos y hermanas, como la luz misma del sol que invadía sus ventanas para calentar los corazones. Han pasado más de 6 décadas, mis hermanas, desde aquel día de la lluvia milagrosa. El cacique Ramiro Navarro, el hombre que un día fue nuestro verdugo y después se convirtió en el benefactor de esta tierra, ahora descansa en suelo sagrado. Justo allí, bajo el suelo de la capilla de Nuestra Señora del Buen Temporal, en una tumba de una simplicidad que desmiente su historia. En su lápida, una única inscripción, grabada en la piedra para resumir toda una vida. Aquí yace un hombre que conoció la misericordia. En cada misa, en medio de mis oraciones, mi mirada inevitablemente buscaba aquella lápida, recordando el milagro que lo salvó y lo transformó. Y en el secreto de mi corazón me preguntaba, ¿acaso desde allá, desde el cielo, Él aún vela por esta tierra, por este pueblo, como un día me lo prometió? Entonces, mis queridas hermanas, en una tarde mansa de diciembre, mientras la fiesta de la Virgen era preparada con tanto esmero, una debilidad inédita se apoderó de mí, una fragilidad que yo nunca había conocido. Mis dedos, que tantas veces recorrieron las cuentas del rosario en oración, ahora temblaban solo de sostenerlo. Las hermanas más jóvenes del convento venían a sostenerme, con los ojos llenos de cuidado, pero mi espíritu, ese permanecía inquebrantable, firme como una roca. Yo sabía, con una claridad que solo la fe concede, que mis días en este mundo llegaban a su fin. Y, aún así, el miedo no encontraba espacio en mí. Yo fui testigo de tanto amor, tanta gracia, tanta redención a lo largo de esta vida,
que la muerte se revelaba apenas como un reencuentro, el portal para el gran reencuentro con aquel que siempre guió mis pasos y con la Madre Santísima que a todos nos acoge en su abrazo. Aquella noche, mis hermanas, después del rosario, el cielo se cubrió con un terciopelo bordado de estrellas. Mientras las voces y las risas del poblado se extendían afuera, yo me recogí, sola, dentro de la quietud de la capilla de Nuestra Señora del Buen Temporal. Me arrodillé ante el altar, con los ojos fijos en la imagen de la Santísima Virgen María. «Madre», susurré, con la voz ya gastada por la súplica, «si mi misión en esta tierra está cumplida, no me dejes partir sin ver tu luz una vez más». Yo no osaba esperar una respuesta, pero, de repente, un brillo, suave, una claridad etérea que iluminó el interior del templo. Mi primer pensamiento fue mundano. Una vela. Alguien encendió una vela. Pero no. Aquella luz era diferente. Venía de afuera, filtrándose, misteriosa, por los vitrales coloridos. Con el cuerpo pesado, me levanté y caminé hasta el patio. El cielo estaba límpido, sin una sola nube, pero allí, justo encima de nuestra capilla de Nuestra Señora del Buen Temporal, flotaba una forma luminosa, blanca y azulada. Parecía una nube viva, una nube que respiraba. No tenía un contorno definido, pero su resplandor traía una sensación inconfundible. Un abrazo maternal hecho de luz. Y lo que era un momento mío, íntimo, pronto se volvió un asombro colectivo. La gente empezó a salir de sus casas, atraída por el brillo celestial. Algunos caían de rodillas en la tierra seca. Otros lloraban en silencio, los rostros alzados. Y entonces, una vez más, el aire se impregnó de aquel perfume inconfundible de rosas. Pero la luz era solo el comienzo del prodigio. Fue cuando las campanas empezaron a sonar, solas. La torre estaba vacía, todos lo sabían. Los repiques resonaban como si manos invisibles las tocaran en una melodía sagrada. Cada campanada parecía hacer eco de una promesa en el valle. «Estoy aquí, no teman». En aquel instante, levanté mi crucifijo. Con las lágrimas corriendo por el rostro, declaré en voz alta, para que el cielo y la tierra escucharan: «Gracias, Madre Santísima, por jamás abandonar a tus hijos». Las luces entonces danzaron en el cielo por largos minutos. No eran relámpagos, ni fuego, ni nada que nuestra pobre razón pudiera descifrar. Era una coreografía de resplandores blancos, puros, como si ángeles agitaran velas en un viento divino. La multitud, en un solo corazón, comenzó a rezar el rosario en voz alta. La fe se hizo tan palpable que el mismo suelo parecía vibrar bajo nuestros pies. Cuando la luz finalmente se desvaneció, un silencio profundo y reverente envolvió todo el valle. Nadie hablaba, nadie se movía. Solo el susurro del viento en las milpas rompía la quietud, y en el campanario una paloma blanca se posó sobre la cruz, exactamente como aquella otra vez, tantos años atrás. Al día siguiente, la noticia corrió como un río. Cuentan que algunos vieron el resplandor desde pueblos a 20 kilómetros de distancia. Otros juraban haber escuchado el toque de los repiques, sin jamás identificar de dónde venía. Y los más viejos, con un brillo de recuerdo en los ojos, susurraban a quien quisiera oír: «La Virgen, ella volvió para bendecir esta tierra». Yo, sin embargo, permanecí en silencio, con los ojos clavados en el altar. Sabía, en lo más profundo de mi alma, que aquel signo no era para mí. Era para mi pueblo. Era la confirmación de que su fe seguía allí, viva, palpitando. La prueba de que el amor de Dios no se apaga con los años, sino que se renueva, como la lluvia que devuelve la vida a los campos secos. Aquella noche, mis hermanos y mis hermanas dormí en paz. Mi sueño no fue oscuridad, sino un campo de luz, donde la lluvia caía suavemente y el aire olía a flores. Y fue allí, envuelta en una niebla dorada, donde una figura me esperaba. Una mujer vestida de blanco y azul, con los brazos abiertos y una sonrisa de una pureza tan intensa
que me hizo llorar de emoción. Cuando desperté, la primera luz del día ya se colaba por la ventana, y con ella vino una claridad cristalina. Aquel sueño era una promesa. No era sobre el final, sino sobre un regreso al hogar. Después de aquella noche de luces en el cielo, la certeza se anidó en mi corazón. Mi tiempo en este mundo se estaba agotando. Pero no lo sentí como una condena. Lo sentí como la anticipación de un encuentro largamente esperado. Serví a Dios por más de 70 años, y cada uno de ellos fue, a su manera, un milagro silencioso. Mi cuerpo, sí, ya flaqueaba, hermanos y hermanas, pero mi alma, mi alma permanecía joven, sostenida por la fe que jamás me abandonó. Mis últimos días los pasé en un pequeño cuarto, junto a la capilla de Nuestra Señora del Buen Temporal. Desde mi ventana veía los campos verdes y las flores que ahora brotaban donde antes solo había sequía, y escuchaba el murmullo de las oraciones de los campesinos que cada amanecer venían a rezar. Ese sonido era mi consuelo. Saber que la fe había echado raíces tan profundas me daba una paz que ningún hombre puede dar ni quitar. Cierta tarde, los niños de la escuela que un día ayudamos a fundar vinieron a visitarme. Traían flores del campo y dibujos de la Virgen. Me rodearon, y una de las niñas, con la inocencia que solo los pequeños poseen, preguntó: «Hermana, ¿fue usted quien hizo llover?». Yo sonreí, ya cansada, pero con el corazón contento. «No, mi pequeña», respondí con voz suave. «Yo solo recé. Fue la Virgen María quien movió los cielos por nosotros». Ellas rieron y me abrazaron. Y en esos gestos tan sencillos yo veía el propio rostro de Dios. La gente del rancho cuidaba de mí con una ternura que me calentaba el alma. Cada día alguien me traía una sopa caliente, otro leía pasajes del Evangelio a mi lado. Y al caer la tarde, todos se reunían para rezar el rosario frente a mi puerta. No por tristeza, sino por pura gratitud. Decían que sus vidas habían cambiado desde el milagro y que el recuerdo de aquel día seguía vivo en cada nueva gota de lluvia que caía del cielo. Y entonces, en una de aquellas noches de oración solitaria, sucedió de nuevo. El aroma de rosas impregnó el aire. No era un aroma cualquiera, era ese aroma, el mismo que me visitó aquella madrugada en el viejo granero de la hacienda, en el exacto momento en que la Virgen me habló por primera vez. Mis ojos se cerraron casi por instinto, y una sonrisa brotó en mis labios. En un susurro, casi sin voz, dije: «Madre, volviste otra vez». Su respuesta no vino en palabras, vino en el silencio. Un silencio tan profundo, tan lleno de significado, que resonaba más que cualquier sonido. Y con el silencio vino la paz. Una paz que desbordaba, una ternura que me abrazaba por entero, envolviendo cada parte de mi ser. No necesité abrir los ojos para saberlo, mis hermanos y hermanas, porque su presencia no es algo que se ve, es algo que se siente, como el calor del sol en la piel, incluso cuando mantenemos los ojos firmemente cerrados. Solo había un último deseo, un último acto de fe: participar en la misa. Me ayudaron a vestir mi viejo hábito, la tela ya gastada por una vida de servicio. La capilla estaba desbordada. Todo el pueblo había venido a despedirse. Niños, ancianos, hombres y mujeres, sus rostros llenaban cada rincón. Algunos lloraban en silencio, otros me ofrecían una sonrisa de consuelo. Apenas podía arrodillarme, pero cuando el Padre elevó la hostia consagrada, una fuerza que no era mía me llenó. Era como si el propio cielo me sostuviera. Con la voz quebrada, mi alma rezó: «Mi Señor y mi Dios». Al final, mis ojos buscaron el rostro de la Virgen sobre el altar. En ese exacto momento, la luz del sol invadió la ventana, bañando su imagen en un resplandor dorado. Sus ojos parecían vivos, y por un instante, se los juro, los vi moverse. No sé si era la mente cansada de una vieja hermana o un último milagro, pero lo sentí. Sentí que me sonreía.
De vuelta a mi celda, un último pedido. Pedí que abrieran la ventana. Necesitaba ver el campo una última vez. Afuera, los trigales danzaban con el viento y las nubes navegaban lentas por el cielo, como oraciones flotando hacia el Padre. Respiré hondo aquel aire puro y susurré: Gracias, Señor, por permitirme ver tu poder en los más humildes. Gracias, Madre, por nunca haberme soltado de la mano. Y aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, el sueño llegó como un regalo. Un sueño en paz, sin dolor, sin miedo alguno. Entonces yo soñé. Soñé que caminaba bajo una lluvia mansa, casi una caricia del cielo, exactamente como la nuestra primera. A lo lejos, rompiendo la neblina que me envolvía, yo la vi. La misma figura luminosa de la Virgen, allí, esperándome, con los brazos abiertos. Pero ella no estaba sola. Justo detrás, el cacique Ramiro sonreía, vestido de blanco, con su sombrero en la mano. En el instante en que me acerqué, el campo entero se convirtió en un coro, un canto celestial que lo llenaba todo. Dicen que, al amanecer, un sonido despertó el valle, las campanas de la capilla. Comenzaron a tocar solas. Intrigados, los campesinos corrieron a mi celda, y allí me encontraron, durmiendo el sueño profundo de los justos, con el rosario entrelazado en los dedos y una sonrisa serena en el rostro. Pero había algo más. Sobre mi pecho reposaba una única rosa, blanca, fresca, perfecta. Parecía haber sido dejada allí segundos antes. Nadie supo explicar de dónde vino aquella flor, pero todos, en el fondo de sus almas, lo comprendieron. La madre había venido a buscar a su hija. Existe una creencia. Dicen que, cuando el cuerpo se despide, el alma no parte de inmediato. Permanece por unos instantes, contemplando todo lo que amó. Si esto es verdad, sepan que mi alma no quiso partir. No sin verlos a ustedes, a todos ustedes, reunidos aquella mañana. Mientras tanto, las campanas seguían repicando, solas. Su sonido, un canto de gloria, se extendía por el valle. Nadie las tocaba, y la dulzura de aquella melodía era algo que mortal alguno podría imitar. Uno a uno, los campesinos fueron llenando la pequeña capilla. Lloraban, sí, pero no era un llanto de desesperación. Sus lágrimas, mis hermanos y hermanas, eran de pura gratitud. Decían que en mi rostro había una sonrisa serena, que en mis manos, entrelazado, estaba el rosario gastado que deshiló una vida entera de oraciones. Y sobre mi pecho, la rosa blanca, milagrosamente intacta, sin un solo signo de que fuera a marchitarse. Era como si hubiera sido cortada, instantes antes, directamente del jardín del cielo. Mi cuerpo fue puesto allí, ante el altar, justo al lado de la imagen de Nuestra Señora del Buen Temporal, a quien serví en vida, hermanos y hermanas. Los rayos de sol que atravesaban los vitrales coloridos lo pintaban todo de azul y dorado. Parecía la bendición del propio cielo sellando aquella despedida. Por horas y horas la gente rezó. Vi a algunos quitarse las sandalias, pisando descalzos con profundo respeto. Otros, en un silencio reverente, depositaban flores y pequeños exvotos, milagritos, testimonios de gracias alcanzadas. Pero fue en el momento en que llevaban mi féretro al camposanto cuando lo inexplicable sucedió, hermanos. Una bandada de palomas blancas surgió, rasgando el cielo. Ellas danzaron sobre la procesión, en círculos perfectos, hasta posarse suavemente sobre el techo de la capilla de Nuestra Señora del Buen Temporal. Nadie las había traído, nadie sabía de dónde venían. Pero todos entendieron el mensaje. El cielo había abierto sus puertas. Los años pasaron y aquella historia que un día fue un acontecimiento se transformó en una leyenda viva, hermanos. Los más viejos, con la sabiduría grabada en los ojos, contaban a sus nietos que, en la hacienda Los Olivos, el odio un día encontró su fin, y que una única lágrima de la Virgen fue capaz de hacer brotar la fe nuevamente. ¿Y el pozo, hermanos y hermanas? Aquel
junto a la capilla, nunca más se secó. Dicen que su agua bendita cura la tristeza y ofrece consuelo a quien reza con un corazón sincero. Cada 12 de diciembre, hermanos y hermanas, todo el rancho El Calvario y la región entera se siguen reuniendo en ese suelo sagrado. La antigua hacienda Los Olivos ya no existe como antes. El tiempo la convirtió en un santuario a cielo abierto, un faro de fe que atrae peregrinos de todos los rincones de Puebla y más allá. Algunos llegan con el cuerpo enfermo, otros vienen en busca de perdón y muchos vienen simplemente para agradecer. Pero todos, sin excepción, se arrodillan ante la imagen de la Virgen. Ella permanece allí, en el mismo lugar, intacta, con su manto azul y su inconfundible y serena sonrisa. A veces, hermanos y hermanas, durante la noche, los guardias del santuario relatan escuchar pasos suaves dentro de la capilla, como si un alma continuara caminando en oración, incluso en la oscuridad. Y otros juran que, en los días de sequía más intensa, el aire se llena de un aroma inconfundible de rosas. Exactamente como en aquella madrugada en el viejo granero de la hacienda, cuando la Madre Santísima se manifestó por primera vez. Mis antiguos cuadernos, mis cartas, mis libros de oración, el pueblo todavía guarda todo, hermanos. Y en una de aquellas páginas, con la tinta ya casi fantasma, sobrevive una frase que era mi oración constante. Si algún día la duda toca tu corazón sobre el poder de Dios, hermanos y hermanas, solo mira la tierra donde cayó una lágrima de María, y verás cómo florece. ¿Saben esa frase, hermanos y hermanas? Hoy está grabada en una placa. Se encuentra ahí, junto a la puerta principal del santuario. Es lo primero que ven los peregrinos, y muchos lloran al leerla, porque sienten que ese suelo, antes tan duro, tan marcado por el orgullo, fue santificado, transformado por el amor que brotó allí. La devoción creció tanto que un día atrajo la atención de un obispo. Él vino, escuchó los testimonios, uno tras otro, vio con sus propios ojos la fe que movía a ese pueblo, y allí mismo declaró la pequeña capilla como santuario de Nuestra Señora del Buen Temporal. Pero la consagración no se detuvo ahí. En el altar, justo al lado de la imagen de la Virgen, fue puesta una pintura que congela para siempre el instante exacto de aquel milagro. Cierren los ojos y vean la escena, mis hermanos, mis hermanas. Una joven hermana, de rodillas, bajo el temporal. Un cacique, el rostro bañado en lágrimas. Y sobre todo, la Virgen, bañando la escena con su luz. Lo más curioso es quién pintó este cuadro. Dicen que fue un artista que jamás me encontró en vida. Él solo juró haberme visto en sus sueños. Y la descripción que dio: una mujer de piel morena, con los ojos desbordando una paz que no era de este mundo. Nadie necesitó preguntar. Nadie dudó. Sabían que era yo. Hasta hoy, quien pisa ese santuario siente algo. Algo que las palabras no alcanzan. No es solo fe, ¿entienden? Es una presencia. Real. La misma presencia que una vez detuvo el fuego. La misma que trajo la lluvia a una tierra olvidada. La misma que transformó el odio más profundo en el amor más puro. La Virgen María nunca se fue. Ella sigue ahí, invisible, sí, pero más viva que nunca, cuidando de cada uno de sus hijos, como prometió que haría. ¿Y yo? Bueno, mi jornada en la tierra terminó, pero yo sé que cada plegaria que sube de esa pequeña capilla llega al cielo como una flor blanca, perfecta, y cuando llega hasta ella sonríe. Sí, yo sé que ella sonríe.